Hola, me llamo Esteban, y hace un mes mi vida dio un giro que aún no puedo comprender. Mi esposa, Clara, y yo llevamos 5 años de casados. Aunque no todo ha sido perfecto, siempre creí que teníamos una relación sólida. Sin embargo, hace unas semanas encontré algo que me hizo dudar de todo. Era un sábado por la mañana, y mientras limpiaba el armario, encontré un sobre escondido entre sus prendas. El papel estaba ligeramente arrugado, como si alguien lo hubiera doblado apresuradamente. La curiosidad me ganó, y lo abrí. Dentro, había una carta escrita a mano por Clara. Reconocí su letra de inmediato. La carta decía algo que me heló la sangre. Esteban, lo siento, pero no puedo seguir con esto. Me voy porque sé que mereces algo mejor que lo que puedo ofrecerte. Espero que algún día me perdones. Leí esas palabras una y otra vez, tratando de entenderlas. Mi corazón latía con fuerza. Miré alrededor, buscando alguna señal de que se había ido, pero no había nada extraño. Sus cosas seguían en su lugar, su cepillo de dientes estaba en el baño, y su bolso colgaba del perchero. Incluso la cafetera estaba encendida, como si fuera un día cualquiera. Cuando la enfrenté más tarde, intenté no sonar alterado. Clara, ¿puedo preguntarte algo? Dije, sosteniendo la carta. Su rostro cambió de inmediato. Por un segundo, pareció aterrada, pero luego se recompuso. ¿Dónde encontraste eso? Me preguntó, con una calma forzada. No importa dónde. ¿Qué significa esto? ¿Ibas a irte? ¿Por qué no lo hiciste? Clara me miró directamente a los ojos, pero no respondió. En su lugar, tomó la carta de mis manos, la rompió en pedazos y dijo algo que me dejó más confundido. No tiene importancia. Fue un error. No deberías preocuparte por eso. Intenté presionarla, pero ella simplemente se fue a la habitación y cerró la puerta. Esa noche no hablamos más del tema. Sin embargo, algo en nuestra relación cambió. Sentí que estaba viviendo con una extraña, y las preguntas no dejaban de atormentarme. ¿Por qué había escrito esa carta? ¿Por qué decidió quedarse? Y lo más inquietante de todo, ¿qué me estaba ocultando? Después de esa noche, Clara empezó a comportarse de forma extraña. Ya no era la misma. Aunque intentaba actuar como si todo estuviera bien, su parecía sonrisa forzada, sus gestos mecánicos. Algo en su mirada me decía que estaba distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Intenté seguir con nuestra rutina, terminando que nada había cambiado. Pero cuanto más lo intentaba, más notaba las pequeñas señales. Clara comenzó a salir de casa con más frecuencia, a veces sin avisar. Cuando le preguntaba a dónde iba, sus respuestas eran vagas. Solo voy a hacer unas compras, no te preocupes, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una noche, mientras ella dormía, revisé su bolso. No suelo ser de esas personas que invaden la privacidad de otros, pero la intriga estaba consumiéndome. Dentro, encontré un recibo reciente de un hotel en el centro de la ciudad. No era un restaurante ni un café, era un hotel. El recibo estaba fechado el día anterior, a las 3:45 p.m. Clara me había dicho que había ido al supermercado. La mentira era evidente, pero no quería confrontarla sin más información. Quería entender qué estaba pasando antes de sacar conclusiones. A partir de ese momento, empecé a prestarle más atención. Noté que guardaba su celular con más cuidado, que evitaba dejarlo sobre la mesa como solía hacerlo. Una tarde, mientras estaba en la cocina, llegó un mensaje. Su pantalla se iluminó, y aunque solo alcancé a leer un fragmento, fue suficiente para inquietarme. Gracias por entender. Esto es difícil para los dos. Mi corazón latió con fuerza. ¿Difícil para los dos? ¿Con quién estaba hablando? Cuando entró a la cocina y vio que miraba su celular, lo tomó rápidamente y cambió de tema. Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas, pensando en todas las posibilidades. ¿Estaba viendo a alguien más? ¿Planeaba irse finalmente? Pero entonces, una idea aún más inquietante cruzó por mi mente, ¿y si estaba en problemas? A la mañana siguiente, decidí seguirla. No me enorgullece, pero la incertidumbre estaba acabando conmigo. Clara salió de casa como de costumbre, diciendo que iba al mercado. Tomé mi auto y la seguí a distancia. La vi estacionarse frente a un edificio antiguo, bastante alejado del centro. Entró rápidamente, como si no quisiera ser vista. Espera unos minutos antes de acercarme, tratando de no ser descubierto. Miré hacia las ventanas y, aunque no pude mucho, alcancé a notar algo,
Clara no estaba sola. Había un hombre con ella. No parecían discutir, pero tampoco era una reunión casual. Se miraban intensamente, como si compartieran algo que yo no entendía. El misterio se hacía cada vez más profundo, y con cada paso que daba, sentía que me acercaba a una verdad que quizás no estaba preparada para enfrentar. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué relación tenía con Clara? ¿Y por qué seguía fingiendo que todo estaba bien conmigo? Esa noche, después de ver a Clara con ese hombre, sentí que mi mundo se desmoronaba. Me quedé en el auto, estacionado frente al edificio, tratando de juntar las piezas del rompecabezas. ¿Quién era él? ¿Qué significaba para ella? Mi mente estaba llena de preguntas, y lo único claro era que Clara estaba ocultándome algo importante. Cuando regresó a casa, Clara ya estaba ahí. Me recibí como si nada hubiera pasado, pero yo no podía actuar como si todo estuviera bien. Durante la cena, traté de sonsacarle algo, preguntándole cómo había estado su día. Normal, nada especial. ¿Y tú? Respondió con una sonrisa que parecía ensayada. Quería gritarle que sabía la verdad, que la había visto, pero decidió esperar. Necesitaba más pruebas antes de confrontarla, algo que no pudiera negar. Esa noche, mientras dormía, tomé su celular. Había cambiado la contraseña. Eso me hizo sentir aún más seguro de que estaba escondiendo algo. Mi frustración crecía, pero me obligué a mantener la calma. Si ella era tan cuidadosa, debía buscar en otro lugar. A la mañana siguiente, mientras Clara salía, aproveché para revisar sus cosas nuevamente. En su armario, detrás de una caja vieja, encontré un cuaderno. Al abrirlo, me encontré con algo que me dejó helado. No eran notas ni listas de tareas, era un registro detallado de pagos, citas y nombres. Uno de esos nombres me llamó la atención. Era el mismo que apareció en el recibo del hotel, David. El cuaderno describía encuentros con este hombre, pagos en efectivo, y algo que me dejó aún más confundido, las palabras, cierre del trato. No entendía de qué se trataba. ¿Era una relación sentimental? ¿Un acuerdo de negocios? ¿Algo ilegal? Lo único que sabía era que Clara estaba más involucrada con este hombre de lo que yo imaginaba. Decidí volver al edificio donde los había visto juntos. Esta vez, quería saber más. Al día siguiente, Clara salió como de costumbre, y la siguió nuevamente. Al llegar, esperaré un tiempo antes de acercarme. Entré al edificio y, buscando ser alguien más, le pregunté al conserje si podía ayudarme a encontrar a David. No esperaba que me diera información, pero para mi sorpresa, me respondió. David está en el tercer piso, oficina 302. Siempre recibe visitas, así que no creo que le moleste. Me dirigí a la oficina con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Desde afuera, escuché a Clara hablando con él. Su tono era firme, casi frío. Esto tiene que terminar, David. No puedo seguir cubriéndote. Si Esteban descubre algo, lo perderé todo. Clara, tienes que mantenerte firme. Esto no es solo por ti, también es por mí. Nadie tiene por qué enterarse si haces las cosas bien, respondió el hombre con voz calmada. El peso de sus palabras cayó sobre mí como un balde de agua fría. ¿Cubrir qué? ¿De qué hablaban? Quería entrar y exigir respuestas, pero algo me detuvo. Sabía que, si lo hacía sin entender completamente la situación, todo podría empeorar. Decidí retroceder y salir del edificio antes de que me vieran. Necesitaba tiempo para procesar lo que había escuchado. Clara estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que pensaba. Y lo peor era que parecía estar protegiendo a este hombre, incluso a costa de nuestra relación. Cuando regresó a casa, estaba decidido a confrontarla. Pero esa noche, Clara me miró como nunca antes. Parecía cansada, vulnerable, y antes de que pudiera decir algo, me dijo. Esteban, hay algo que tengo que contarte. Finalmente, parecía que iba a obtener las respuestas que tanto había buscado. Pero nada me prepararía para lo que iba a escuchar. Clara se sentó frente a mí, con las manos temblorosas. Su mirada, antes esquiva, ahora estaba cargada de tristeza y cansancio. Nunca la había visto así. Tomó aire profundamente y comenzó a hablar. Esteban, sé que ha notado que las cosas no están bien. No quería que esto llegara tan lejos, pero ahora no puedo seguir ocultándolo. Sentí un nudo en el estómago. Por fin iba a saber la verdad. Hace unos meses, David apareció en mi vida. Es un viejo conocido, alguien que no debería volver a ver.
Tiene problemas serios, y cuando lo encontré, estaba desesperado. Me pedí ayuda porque tenía una deuda grande con gente peligrosa. Al principio no quería involucrarme, pero luego me amenazó. Mi mente intentaba procesar lo que estaba escuchando. ¿David la estaba amenazando? ¿Por qué no me había dicho nada? Me dijo que si no lo ayudaba, iba a arruinar nuestras vidas. Tiene información de mí, cosas que hice antes de conocerte, cosas que no estoy orgullosa de haber hecho. Y me dejó claro que si no colaboraba con él, usaría eso en mi contra. ¿Qué tipo de cosas, Clara? Pregunté, tratando de mantener la calma. Antes de conocerte, trabajé en un negocio que no era precisamente legal. Estaba joven, necesitaba dinero, y David fue quien me metió en eso. Pensé que lo había dejado atrás, pero él guardó pruebas. Me dijo que, si no lo ayudaba a cubrir sus deudas, las compartiría con las autoridades o contigo. Clara hizo una pausa, como si esperara que dijera algo, pero estaba demasiado aturdida para hablar. Entonces continuó. Por eso escribí esa carta. Pensé que lo mejor era irme antes de que todo explotara, pero no pude hacerlo. No quería perderte. Decidí quedarme y enfrentarme a David, pero cada día se volvió más complicado. Él seguía exigiéndome dinero, y yo, no sabía cómo salir de esto. Mi corazón estaba dividido entre la compasión y el enojo. Clara había estado lidiando con algo enorme sin decirme nada, pero al mismo tiempo, su silencio nos había puesto a ambos en peligro. ¿Por qué no confiaste en mí? Le preguntó, sintiendo como la voz me temblaba. Porque tenía miedo, Esteban. Miedo de que me juzgaras, de que me dejaras. Todo lo que hemos construido, no quería perderlo. ¿Y ahora qué? Le preguntó, tratando de pensar en soluciones. ¿Qué esperas, David? ¿Por qué siguen viendo? Quiere que le dé dinero, suficiente para cubrir su deuda y desaparecer. Me dijo que si no lo hago pronto, va a cumplir con sus amenazas. Sabía que esto no podía continuar. David estaba usando a Clara, y si no actuábamos, nunca nos dejaría en paz. Esa misma noche, tomé una decisión. Fui a la policía. Les expliqué la situación, mostrando las pruebas que había reunido, las grabaciones, el cuaderno que había encontrado y el recibo del hotel. Aunque Clara estaba nerviosa al principio, finalmente accedió a dar su declaración. Unos días después, la policía montó un operativo para capturar a David. Lo citaron en el mismo edificio donde siempre se reunía con Clara, y cuando llegó, lo detuvieron en el acto. Sus antecedentes eran largos, y las pruebas que presentamos fueron suficientes para vincularlo con otros delitos. Cuando todo terminó, Clara y yo regresamos a casa. El peso de la situación todavía estaba sobre nosotros, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podíamos respirar. Gracias por no rendirte conmigo, me dijo esa noche, mientras nos sentábamos en el sofá. No me rindo porque te amo, Clara. Pero esto no puede volver a pasar. Si hay algo más, lo que sea, tienes que confiar en mí. Ella ascendió, y aunque sabía que reconstruir nuestra relación no sería fácil, al menos estábamos dispuestos a intentarlo. David fue condenado por varios delitos, y Clara quedó libre de cualquier carga gracias a su cooperación con la policía. Aunque todavía hay días en los que me pregunto cómo no vi las señales antes, estoy aprendiendo a dejar atrás el resentimiento y enfocarme en nuestro futuro. La intriga, las mentiras y los secretos nos pusieron a prueba, pero al final, logramos superar todo. Y aunque nuestra relación nunca será perfecta, estamos dispuestos a luchar por ella.